Voy a pedir que cerréis. Bueno. Bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta tercera sesión del ciclo otoño-invierno del seminario de investigación. Aprovecho para aquellos que habéis llegado más tarde, podéis firmar al final las hojas de asistencia para los alumnos de doctorado, de los 3 programas de doctorado, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta tercera sesión que corre a cargo de Mercè Claramunt, que es, bueno, primero agradecerle enormemente su disponibilidad para participar, para impartir esta ponencia. Mercè está pasando aquí unos meses en la Universidad Complutense, en Madrid, haciendo una estancia de profesor visitante y, por tanto, bueno, pues va a estar todavía aquí un tiempo para aquellos que estéis interesados en los temas relacionados con esta especialización. El título de la sesión es Reaseguro y solvencia, es un título genérico, puesto que había un par de documentos, 2 trabajos que en particular en los que va a estar basada esta ponencia. Debo excusarme porque hubo un error en el documento que se circuló, digamos por error mío, y no coincide exactamente el contenido de uno con lo que Mercè va a contar aquí hoy. En cualquier caso, bueno, pues pido excusas, creo que no va a ocurrir. La ponencia, bueno, pues Mercè ha venido aquí a propuesta del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 1, al que aprovecho para agradecer también su participación en la organización de este seminario. Y, bueno, pues muy brevemente contar, bueno, pues que Mercè Claramunt es profesora del Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Universidad de Barcelona, donde es profesora titular y donde ha desarrollado, creo que toda su carrera académica. Su especialización es el campo de las ciencias actuariales y aquí pues tiene un amplio bagaje como investigadora, con un amplio número de publicaciones internacionales, forma de artículos, papers, capítulos de libros. Ha participado también en numerosos proyectos de investigación relacionados con este campo. También ha desarrollado actividad dentro de los colegios de actuarios, en Cataluña, en España y en otras asociaciones internacionales. Y además, pues naturalmente, una amplia, digamos, labor docente en todos estos años. Bueno, pues quisiera acabar simplemente comentando que en esta ocasión no vamos a tener un discursant, en este caso de estudiante de doctorado, sino que pues, la persona que en principio iba a comentar esta ponencia, pues finalmente dejó abandonado el programa y vamos a tener en este caso el honor de tener a Antonio Eras, catedrático del departamento, que va a hacer las labores de discursant en esta ponencia. Bueno, simplemente habrá una serie de cuestiones y después daremos paso al resto de los presentes para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Bueno, pues nada más, muchas gracias, Mercè. Te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 1 que me haya acogido durante esta estancia que voy a hacer aquí y a la facultad, y porque me hayáis invitado a impartir esta ponencia dentro de vuestro seminario de doctorado. Sí que debo disculparme porque va a ser, bueno, espero que os guste porque va a ser bastante técnica, es mi campo, ¿vale? Las transparencias están en inglés, pero lo voy a hacer en castellano. Igual algunos términos se me escapan en inglés, pero no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, como ya he comentado, yo trabajo tanto en investigación como en docencia en el ámbito de las ciencias actuariales, y esta ponencia se enmarca claramente en lo que hemos investigado en los últimos tiempos y en los que vamos a continuar investigando durante mi estancia aquí, colaborando con los profesores del departamento en el que estoy, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar. Es un título muy genérico, Reaseguro y solvencia, y entonces, en primer lugar, esta transparencia está dedicada a introducir un poco lo del reaseguro. Evidentemente, todo el mundo sabéis lo que es un seguro, y en el seguro hay una relación entre el asegurado, el que paga las primas, el policy holder, que es quien tiene un riesgo y que transfiere una parte de ese riesgo a la compañía aseguradora a cambio de una prima que le tiene que pagar,
¿vale? Todo eso todo el mundo lo tenemos muy claro. El reaseguro se sitúa, a veces lo definen como el seguro de los aseguradores, porque es similar a lo que hacen los asegurados con una compañía de seguros, es lo que hace la compañía aseguradora con la compañía reaseguradora. También le transfiere una parte de su riesgo a cambio del pago de una prima, ¿vale? Entonces, ¿por qué estudiamos el reaseguro? Porque obviamente el reaseguro, desde el punto de vista de la compañía aseguradora, es la decisión que tome sobre su política de reaseguro va a ser una de las más importantes que tenga que tomar para conseguir reducir su riesgo de suscripción, que es el riesgo técnico que va asociado al negocio fundamental de la compañía aseguradora, que consiste en asumir riesgos y luego pagar los siniestros, ¿vale? Entonces, el reaseguro, el contratar un contrato de reaseguro con otra compañía reaseguradora es una de las técnicas que tiene para reducir ese riesgo que ha asumido. Se pueden distinguir dos grandes grupos de contratos de reaseguro, los que se llaman proporcionales y los que se llaman no proporcionales. El nombre es muy explicativo de en qué consisten, porque en los sistemas de reaseguro proporcional todos los riesgos que transfiere el asegurador al reasegurador se transfieren con una misma proporción, en el caso del quota share, que es uno de los dos tipos de reaseguro proporcional, aunque en determinados casos la proporción puede cambiar entre los riesgos. Entonces hablamos de un reaseguro de socios. En este caso lo llamamos proporcional porque transfieres de los riesgos una proporción, y esa misma proporción es la que se va a aplicar para transferir una parte de la prima que el asegurador ha cobrado a los asegurados, transferirla al reasegurador a cambio de que asuma una parte de los riesgos. En los reaseguros no proporcionales, este contrato de reaseguro ofrece una proporción, pero solo cuando los siniestros pasan de un determinado nivel que se ha pactado. Entonces, aquí se distinguen también dos grandes grupos, como son el que se llama Stop Loss, que trabaja con la siniestralidad agregada, o el Excess Loss, que trabaja sobre los riesgos individuales, y entonces este determinado nivel a partir del cual entrará en juego el reasegurador se define sobre cada uno de los siniestros individuales. Los dos papers que os voy a resumir, más o menos a presentar aquí, uno trabaja con un sistema de reaseguro proporcional y el otro con un sistema de reaseguro no proporcional. Entonces, hablaremos de reaseguro, pero obviamente estamos preocupados no por cómo se calcula la prima de reaseguro, sino cuál es el efecto de estos contratos de reaseguro en la solvencia del asegurador. Obviamente la solvencia de una compañía es importante, pero la solvencia de las compañías aseguradoras es muy importante. De ahí el proyecto que ahora están de Solvencia 2 para controlarla a nivel de las autoridades financieras, porque el asegurador es quien asegura los riesgos, por lo tanto tiene que pagar, tiene que ser solvente para cuando lleguen los siniestros poder pagarlos, ¿vale? Por lo tanto, la solvencia de los aseguradores es una cuestión crucial, no solo para ellos, sino para la estabilidad del sistema financiero de un país y de una economía, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar las técnicas que están inmersas dentro de lo que se llama Ruin Theory, de la teoría de la ruina. Entonces, a la hora de analizar la solvencia sería simplemente que sea capaz de pagar los siniestros cuando llegue el momento, por lo tanto tenga suficientes fondos para hacer frente a las obligaciones que tiene, pero cuando hablamos de solvencia desde el punto de vista técnico y dentro de teoría de la ruina, tenemos que tener muy claro con qué tipo de modelo estamos trabajando y con qué hipótesis vamos a trabajar. Entonces, en esta transparencia describimos las distintas cuestiones que hemos de clarificar muy bien y que clasifican el modelo con el que estamos trabajando en un grupo o en otro y que hacen que las técnicas matemáticas utilizadas sean unas u otras dependiendo de las hipótesis que hagamos. Entonces, cuando hablamos de solvencia, lo primero que tenemos que aclarar es con qué horizonte de trabajo contemplamos. Entonces, se puede trabajar con un horizonte finito, uno o varios periodos, o con un horizonte infinito. Eso es una decisión importante porque además desde el punto de vista matemático el instrumental a utilizar será distinto y además la solvencia que estamos analizando es muy distinta. Si uno podrá hacer frente a sus obligaciones en un periodo solo de 5 años o si lo que queremos ver es que si siempre
tendrá suficientes fondos para pagar en el análisis infinito. La otra decisión es qué puntos de interés vamos a utilizar. Cada cuánto miramos si uno es solvente o no. Entonces tenemos que decidir si vamos a utilizar un modelo discreto o un modelo continuo. Un modelo discreto consistiría en elegir un conjunto finito de puntos en los cuales vamos a mirar si la compañía en ese momento tiene suficientes fondos o no. En el análisis continuo lo que haremos será coger un intervalo de tiempo que puede ser infinito y entonces querremos analizar si es solvente o no en todos los instantes de tiempo que están contenidos en ese intervalo temporal elegido. Esta decisión también es muy importante porque marcará la metodología matemática del instrumental que utilicemos. También podemos decidir con qué modelo, cómo modelizamos la siniestralidad agregada. Si lo hacemos también en el campo discreto o continuo, que implicará trabajar con variables aleatorias discretas o con variables aleatorias o procesos estocásticos continuos. Paso a este y luego vuelvo a las medidas de riesgo. Durante mucho tiempo en los modelos actuariales no se contemplaban las dependencias entre riesgos, esto los que sois estudiantes lo tenéis muy claro, pero ya hace muchos años que cada vez los modelos son más sofisticados y tienen en cuenta, modelizan esa dependencia. Entonces, en nuestro caso en concreto, en cuanto al asegurador-reasegurador, o incluso más, varios reaseguradores, implicaría decidir si tenemos en cuenta la dependencia entre ellos o no, y por lo tanto trabajamos con un modelo univariante, un modelo bivariante o un modelo multivariante. Desde el punto de vista de los instrumentos matemáticos y estadísticos, eso es muy importante, porque trabajaremos con variables aleatorias univariantes, bivariantes o con un modelo multivariante. Y por último, cuando hablamos de solvencia, nosotros lo que estamos preocupados es por controlarla, por medirla, por lo tanto necesitamos definir claramente con qué medida de riesgo vamos a trabajar, ¿vale? En estos dos artículos vamos a trabajar con la probabilidad de ruina, nos vamos a interesar si cuál cuantificar la probabilidad que tiene el asegurador o el reasegurador de arruinarse, pero también obviamente no solo con la probabilidad, sino también con el impacto económico si le sobreviene la ruina, es decir, la severity of ruin, es decir, el déficit en el momento de la ruina. Quien habla del déficit también habla del instante de ruina. Estas son las tres variables que se suelen estudiar cuando se estudia el tema de solvencia. Pero en uno de los artículos también analizaremos otras medidas de riesgo como el VAR y el TEIVAR de el déficit de ruina, es decir, la cantidad por la que se arruina si llega a arruinarse el asegurador. Cada uno de los dos artículos que voy a presentar aquí, uno es un artículo publicado en la Insurance, Mathematics and Economics, y otro es un working paper que todavía está en proceso de referir. Cada uno de estos artículos utiliza hipótesis distintas y se sitúa con un modelo un poco distinto. Aunque vamos a entrar luego con detalles, sí que os quería posicionar un poquito sobre los dos análisis que vamos a utilizar, ¿vale? En el primer artículo se llama Survival Probabilities in Bivariate Risk Models with Application to Reinsurance. Está claro por el título que ya es un modelo bivariante. Por lo tanto, aquí vamos a modelizar la solvencia conjunta de asegurador y reasegurador al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a modelizar la dependencia que hay entre ellos. Lo haremos primero con un modelo genérico que no está pensado para asegurador y reasegurador y luego lo aplicaremos a ese ámbito. Nos vamos a concentrar, por lo tanto vamos a tener en cuenta dependencias con un modelo bivariante. En ese artículo vamos a trabajar con horizonte finito, vamos a trabajar con puntos de interés discretos, por lo tanto va a ser un modelo con horizonte finito y análisis discreto. El modelo para la siniestralidad agregada también va a ser discreto y la medida de riesgo que vamos a utilizar en ese artículo va a ser solo en la probabilidad de ruina. En cuanto al segundo trabajo, que se llama Some Optimization and Decision Problems in Proportional Reinsurance, me he olvidado. El primer artículo, en cuanto a los modelos de reaseguro, vamos a trabajar con un reaseguro stop loss, por lo tanto, con uno no proporcional. En el segundo trabajo, vamos a trabajar con un reaseguro proporcional y en cuanto a las decisiones, en ese artículo el modelo es un modelo con un horizonte infinito, va a ser con tiempo continuo, es decir, nos vamos a interesar por la solvencia en todos los instantes de tiempo en ese horizonte infinito. El modelo de siniestralidad agregada va a ser coherentemente continuo. En cuanto a la dependencia, va a ser solo un modelo univariante, por lo tanto nos vamos a centrar solo en el asegurador y vamos a ver el efecto que tiene en su solvencia el hecho de haber hecho un contrato de reaseguro, pero no vamos a mirar la solvencia del reasegurador conjuntamente y por lo tanto va a ser un modelo univariante. Bueno, vamos a empezar con el primero.
Bueno, tal como os he comentado, el objetivo es hacer un cálculo de las probabilidades de no ruinas, es decir, de solvencia, ¿vale?, en un modelo de riesgo de 2 dimensiones, ¿vale?, porque el modelo está planteado, como os he indicado, para cualquier dos carteras que tengan dependencia entre sí, no explícitamente para asegurador y reasegurador. El modelo que está presentado aquí es una variante de un modelo multivariante estudiado en el artículo de Picaretto del 2003 y al mismo tiempo es una extensión de un modelo univariante que hicimos en un artículo previo. Esto es lo que ya he comentado, está con tiempo discreto, horizonte finito. En cuanto a las primas ingresadas son arbitrarias, es decir, no vamos a utilizar concretamente ningún criterio de cálculo de primas explícito en el modelo general, aunque sí luego en la aplicación al reaseguro. Y la siniestralidad agregada en un periodo permanece independiente de un periodo respecto al siguiente, pero puede haber evidentemente dependencia entre los dos riesgos que precisamente modelizamos su dependencia dentro de un periodo. Nuestros objetivos eran desarrollar un modelo de riesgo bivariante en tiempo discreto y horizonte finito que permita precisamente estudiar el efecto que la dependencia entre los riesgos tiene en las probabilidades de ruina de supervivencia y también aplicarlo a un modelo de reaseguro. Unos cuantos preliminares, pero en estos modelos hay que dejar muy claro siempre la notación que vamos a utilizar. Vamos a considerar dos portfolios, dos carteras de riesgos, ¿vale? Entonces, los que vengáis de actualidad tenéis que reconocer aquí la ecuación que modeliza el cálculo del surplus, de las reservas que se tienen en una cartera cuando llegas en un momento T, ¿vale? Es la ecuación clásica de la teoría del riesgo, es muy simple y muy sencilla porque aquí solo modelizamos, como he comentado antes, el riesgo derivado de la siniestralidad, el riesgo técnico. Por lo tanto, el asegurador tiene unas reservas iniciales, tiene unas primas que ha cobrado hasta ese momento T y ha pagado una determinada siniestralidad. Como estamos en un modelo discreto, que llega hasta un momento T, pero tiene varios. Nos resituamos, ¿vale? Estamos justo en los preliminares, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar las reservas que tiene cada uno de las carteras. El subíndice se refiere a las dos carteras de seguros que tenemos. Y, como decía, las primas cobradas esta T, como estamos en un modelo por periodos, serán las primas que se han ingresado en los diversos periodos, desde el 1 hasta T. Lo mismo con la siniestralidad. La siniestralidad que se ha pagado hasta el momento T será la suma de las siniestralidades agregadas que se han pagado en cada uno de los periodos. Es de remarcar que la siniestralidad pagada en el periodo T, en uno cualquiera, de la primera cartera y de la segunda, son interdependientes, tienen dependencia entre ellas, lo cual se traslada a los dos procesos de riesgo, a los dos procesos de reservas de las dos carteras de riesgos. Entonces vamos a trabajar a partir de ahora con un proceso de reservas bivariantes, 1 u 2, que corresponde a los dos riesgos. Entonces, siguiendo las ideas, la nomenclatura de Caen Lee, podemos tener tres definiciones posibles sobre cuándo ocurre la ruina o cuándo sobrevive. La primera es, podemos definir el tiempo de ruina, decir que la ruina ocurre en el momento T-OR, en el primer momento en que una de las dos reservas se vuelve negativa. En ese caso, TIOR es el mínimo entre T1 y T2, siendo TI, T1 y T2, el ínfimo de los instantes en los cuales las reservas se vuelven negativas. Por lo tanto, aquí TIOR es al primero, al mínimo, ¿vale? Al primero que se vuelve, que no puede pagar porque las reservas han sido negativas, decimos que el modelo bivariante se ha arruinado y por lo tanto ha ocurrido la ruina. Otra definición de cuándo le ocurre la ruina es el TIAN, que corresponde a la situación cuando las dos reservas se vuelven negativas, aunque no necesariamente en el mismo instante. En ese caso, TIAN es el máximo entre T1 y T2, es decir, al último, ¿vale? Podríamos tener, como estamos en un modelo discreto, otra definición del momento de ruina, que sería el TSIM, que se produce cuando los dos procesos de reserva se vuelven negativos simultáneamente, es decir, en el mismo instante. Nosotros nos vamos a concentrar, porque vimos que las otras probabilidades se podían resumir a trabajar con el TIOR en esta de aquí.
Entonces, ¿cuál es el modelo en tiempo discreto bivariante que vamos a utilizar? En primer lugar, podemos simplificar la nomenclatura y sumar todos los ingresos. H va a ser todas las primas agregadas y las reservas iniciales que tendrá cada una de las carteras, la suma del capital inicial y todas las primas que ha ingresado. Esto es la siniestralidad que será cubierta hasta el momento T, y cada uno de los procesos de reservas viene definido como H menos S. F, T, S1 y S2 será la función de distribución conjunta de las dos cuantías agregadas, de las dos siniestralidades agregadas de las dos carteras. Entonces, vamos a proponer un modelo para evaluar las probabilidades de no ruina, es decir, de solvencia, en un horizonte finito, para esas tres definiciones de ruina, y como os he indicado, el caso principal va a ser la definición primera. Entonces, vamos a definir esta probabilidad, que no es directamente la probabilidad de supervivencia, como ahora voy a comentar, pero que se deduce de esta. Por probabilidad Pythagore T, X1 y X2, se define como la probabilidad de que el momento de ruina TIOR sea mayor que T, es decir, que el primero que se arruine después de T, ¿vale? Por lo tanto, que los dos sobrevivan, y que en ese momento T, las reservas de la primera cartera sean superiores que X1, las reservas de la segunda cartera sean superiores o iguales que X2. Evidentemente, si hacemos que X1 y X2 sean 0, lo que tenemos es la probabilidad de supervivencia, es decir, que TIOR sea mayor que T, es decir, que el momento de ruina de la primera cartera sea mayor que T y el de la segunda sea mayor que T. Bien, esta es una transparencia instrumental en las fórmulas que vamos a ver ahora, que no voy a insistir demasiado porque está el artículo para quien quiera ver los detalles. En el modelo matemático implicaba la definición de esta familia de integrals, V, S1 y S2, que lo que más me interesa remarcar es cómo la gráfica de esta función, como veis, tiene una gráfica escalonada de esta forma en concreto, y esta familia de valores V significa que justo en el instante siguiente a ese instante que vendrá dado por el V, las nuevas primas que ingresarán permitirán cubrir tanto los siniestros de importe S1 para la primera cartera como los siniestros de importe S2. Es una variable, como os he dicho, instrumental dentro de la formulación matemática. Bien, y aquí viene una de las proposiciones, que es cómo calcular esta probabilidad de que los dos simultáneamente lleguen vivos al momento T y sus reservas sean mayores que X1 el primero y que X2 el segundo. Bien, viene dada por esta expresión 1, en la cual, como veis, aparecen diferentes integrales, y lo interesante es que en esta expresión lo único que necesitamos conocer son los valores de la función de distribución conjunta de las dos siniestralidades de las dos carteras, la F mayúscula. Y aparecen unos valores B que dependen de dos parámetros, que son funciones reales que satisfacen estas ecuaciones. Visto con las integrales en el modelo general es muy poco operativo, ¿vale? Esto no podríamos resolverlo de ninguna manera. Por lo tanto, de aquí lo que obtenemos es un corolario que nos permite un método de cálculo aproximado, ¿vale? Es aproximado porque lo que vamos a hacer es discretizar las variables aleatorias que están allí continuas, ¿vale? Por lo tanto, si nos centramos en la probabilidad de supervivencia y consideramos que tanto X1 como X2 son 0, tenemos que esa probabilidad de supervivencia conjunta viene calculada con un doble sumatorio en el cual lo único que hay son los valores de la función de distribución discretizados con un span D, con un determinado span que podemos predefinir, y unos coeficientes B que, al haberlos discretizado, podemos calcular de manera recursiva con esta expresión muy sencilla, a partir de su valor inicial en el punto 0, 0. Por lo tanto, tenemos una fórmula de cálculo muy sencilla en la cual el único dato son la función de distribución conjunta, y obviamente por aquí aparecen esta familia que hemos definido previamente, ¿vale? Bien, ya tenemos un método para calcularlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver más detalles, os remeto al artículo. Vamos a ver cuál es la aplicación de esto al reaseguro stop loss. En este caso, tanto U1 como U2 son los procesos de reservas
del asegurador, al que en el contrato de reaseguro muchas veces también se le llama cedente, porque cede una parte del riesgo y una parte de la prima, y el reasegurador. Por lo tanto, el 1 es la cedente y el 2 el reasegurador. La siniestralidad agregada en cada uno de los periodos sucesivos van a ser variables aleatorias IID, es decir, independientes e idénticamente distribuidas, y por lo tanto les podríamos asignar como una única letra X. X en este caso es la siniestralidad agregada que ocurre en la cartera, ¿vale? En los riesgos que ha asegurado el asegurador en cada uno de los periodos. Para cada uno de estos periodos, las dos compañías, el asegurador y el reasegurador, se ponen de acuerdo en un nivel de retención R y un nivel límite M. Tanto la R como la M van a ser dos parámetros del reaseguro stop loss, de manera que el riesgo que va a quedar realmente cubierto por la compañía aseguradora se calcula con esta fórmula de aquí, que significa lo siguiente. Si la siniestralidad agregada de un periodo es inferior al límite R, lo va a pagar todo el asegurador, ¿vale? Si la siniestralidad agregada está entre R y M, el asegurador solo va a pagar hasta R, el resto el reasegurador. Pero como está el límite, para aquello, si la siniestralidad agregada es superior al límite M que ha fijado el reasegurador, el asegurador va a cubrir el exceso. Es decir, el asegurador cobre de los siniestros pequeños todo el importe, de los medianos el límite R, y solo R, y de los grandes cubrirá R y lo que pase de M. ¿Vale? Entonces, el riesgo que va a cubrir el reasegurador pues se define con la diferencia entre la siniestralidad total y lo que va a quedar cubierto por el asegurador. Evidentemente, X, lo que cubre el asegurador y lo que cubre el reasegurador son dependientes, obviamente, porque la suma de ellos tiene que dar el total de la siniestralidad que cubren. Por lo tanto, dependen vía esa variable aleatoria la siniestralidad total. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a modelizar el proceso de riesgo antes bivariante en un caso muy concreto de dependencia, lo que ocurre entre asegurador y reasegurador con esas fórmulas que hemos visto del stop loss. En cuanto a las primas, vamos a asumir que ambas compañías aplican el principio de cálculo de primas del valor esperado para calcular sus determinadas primas. La prima que el asegurador cobra a los tomadores de las pólizas y la prima que el reasegurador le cobrará al asegurador. Entonces, C1 y C2 son esas primas respectivas. C1 la del asegurador y C2 la del reasegurador. Como estamos utilizando el principio de cálculo de primas del valor esperado, tenemos que fijar algunos recargos de seguridad, θ1 y θ2 respectivamente. Entonces, la prima que va a quedar neta para el asegurador va a ser la prima total cobrada a los asegurados menos la prima que se le lleva al reasegurador, y C2 es la prima del reasegurador. ¿Vale? Vemos rápidamente o fácilmente, los que hayáis visto esto en la rama actuarial, que la esperanza de la siniestralidad que le corresponde al reasegurador en este reaseguro stop loss, que le ponemos un deductible y un límite, una R y una M, puede ser calculada como la resta de dos pis, una que solo depende de R y otra que solo depende de M. ¿Qué son estas pis? Es lo que se conoce como la prima stop loss estándar, y que es la que corresponde al stop loss en la cual solo haya R y la M sea infinito, es decir, el reasegurador no pone límite a su cobertura, ¿vale? Entonces, esta viene calculada por esta integral, que no es sencilla de calcular, ¿vale? Pero en nuestro reaseguro stop loss, que tiene R y M, simplemente hemos de calcular esta prima, pero cambiando el deductivo. Entonces, el problema, o uno de los problemas, en el cual no vamos a entrar, porque no era el objetivo de este trabajo, es que una expresión explícita para esta prima del reaseguro solo está disponible para algunas distribuciones particulares para la siniestralidad agregada en un periodo, como la exponencial, la log normal y la gamma. También, obviamente, si utilizamos distribuciones compuestas y podemos aplicar el método recursivo de Panger, porque nuestro número es Poisson binomial negativa, entonces ese cálculo también es fácil de realizar, ¿vale? Entonces, una vez hemos visto cómo calculan las primas, en este ejemplo de reaseguro tenemos que decir cómo modelizamos la siniestralidad agregada en un periodo y que se van a repartir entre asegurador y reasegurador. Entonces, vamos a utilizar en este artículo, en vez de un proceso Poisson compuesto o de una aproximación normal, vamos a utilizar una aproximación por una distribución que se conoce como gamma trasladada o gamma de 3 parámetros. Utilizamos esta porque nos permite tener una masa de probabilidad en el cero.
¿vale? No es que sea ni mejor ni peor que otra, pero esta tiene una serie de ventajas. Entonces aquí hay un recordatorio de cómo se calcula la función de distribución de esta gamma, ¿vale? Que no voy a entrar. Sí que destacaré que esta distribución gamma trasladada tiene 3 parámetros, alfa, beta y el parámetro de traslación, y que aquí tenemos las fórmulas para calcular esos 3 parámetros en función de los momentos centrales de nuestra siniestralidad. Para esta distribución el cálculo de esa prima estándar de stop loss es muy sencillo, con esta fórmula, en la cual lo que necesitamos es la función de distribución de una gamma con 2 parámetros normal y corriente. ¿Qué va a ocurrir con nuestra distribución de siniestralidad del riesgo bivariante, del riesgo agregado? Esa función de distribución es la que necesitamos en nuestro algoritmo para hacer los cálculos, ¿vale? Entonces, como ya he mencionado antes, como aquí hemos modelizado la X con una variable continua, la vamos a discretizar usando un span D que lo podemos prefijar. Entonces tenemos que discretizar la variable aleatoria XD, esta va a ser la discretizada, que tiene unas masas de probabilidad, como veis aquí. Hemos elegido este criterio de discretización, puede haber otros, ¿vale? En este caso hemos elegido este por distintas razones de órdenes estocásticos. Y entonces la siniestralidad bivariante vendrá aproximada por una distribución bivariante discreta, en la cual también tenemos unas masas de probabilidad discretas bivariantes, pues que tienen una expresión un poco más complicada, ¿vale? Bien, vamos al ejemplo numérico. Supongamos que X en concreto siga una gamma trasladada con estos 3 parámetros. Estos 3 parámetros han sido elegidos en el ejemplo porque son los que corresponderían a que el proceso de riesgo que hay detrás siguiese una distribución compuesta con parámetro lambda 1 y con cuantías de cada uno de los siniestros exponenciales de media 1, es decir, uno de los más estándares y más sencillos, ¿vale? Aunque podría corresponder a otros casos, si ocurre esto, estos serían los parámetros de la aproximación gamma trasladada que podríamos utilizar para aproximarlos. Vamos a trabajar con un reaseguro stop loss con R08 y M15, que son los dos parámetros que definirán la intervención del reasegurador en el pago de los siniestros. Y en este caso, como trabajamos con una Poisson de lambda 1 y una exponencial de media 1 para los siniestros, evidentemente la siniestralidad esperada en un periodo es 1 y la siniestralidad esperada que va a ir a cargo del reasegurador es aproximadamente 0,23, ¿vale? Eso significa que de toda la siniestralidad esperada, 0,77 va a ser asumido en términos medios por el asegurador y 0,23 por el reasegurador. Hemos dicho que utilizarían como cálculo de primas el criterio del valor esperado, por lo tanto tenemos que decir con qué recargos de seguridad trabajamos. Hemos elegido el 5% para el asegurador y el 10% para el reasegurador, siguiendo lo habitual, que es que el recargo de seguridad del reasegurador sea superior al recargo del asegurador. En la tabla siguiente que la voy a presentar, hemos calculado las probabilidades, en este caso de ruina, si utilizamos un horizonte de T5, es decir, 5 periodos, y hemos calculado diversas probabilidades. El span utilizado es el 0,01, ¿vale? Bien, aquí tenemos el cuadro, evidentemente no lo voy a comentar, pero como veis en este cuadro las probabilidades de ruina van a depender, o hemos hecho que dependan, la variable de la que dependen son las reservas iniciales del asegurador y las reservas iniciales del reasegurador, que es el instrumento que tienen las dos compañías para poder mejorar su solvencia, cambiar el volumen de capital. Aquí tendríamos las probabilidades del asegurador, de supervivencia del asegurador a los 5 periodos, T1, las del reasegurador, las de que sobrevivan los dos, con la de que el TIOR sea mayor que 5 y la de que al menos uno se haya arruinado antes de 5, por lo tanto que TIOR sea inferior a 5 y que las dos se hayan arruinado antes de los 5 años, que TAN sea menor que 5. Y podemos ver cómo dependen del capital inicial que colocan las dos compañías. No voy a entrar en los detalles, sin mencionar que la evolución de estas probabilidades sigue la evolución que podríamos esperar y la lógica. Por ejemplo, que cuando los capitales iniciales aumentan, las probabilidades de ruina disminuyen.
¿vale? Si no iríamos mal. Entonces, algunos análisis que hemos hecho, solo voy a destacar dos de los otros que están hechos en los artículos. El primero son las posibles implicaciones de hacer el reaseguro para el asegurador. Es decir, queríamos ver en qué le afecta en qué le afecta a la solvencia del asegurador el hecho de haber hecho un reaseguro. Por lo tanto, vamos a ver si haciendo reaseguro su probabilidad de supervivencia mejora o no, ¿vale? Entonces, para estos valores de los parámetros, tenemos calculado aquí para un periodo, 2 periodos y 5 periodos, para esos 3 horizontes temporales, las probabilidades de ruina si no hace reaseguro, las T's, las probabilidades de ruina que le quedan si hace ese tipo de reaseguro stop loss con los parámetros R y M que hemos definido, ¿vale? Entonces, algunos comentarios que voy a destacar es que, evidentemente, hacer el reaseguro es una buena opción para el asegurador si sus reservas iniciales son positivas. Podemos ver que si nos fijamos en todas estas líneas de la matriz de aquí abajo, que corresponden a reservas iniciales positivas para el asegurador, vemos que siempre la segunda columna, la probabilidad de ruina con reaseguro, es más pequeña que la primera. Eso significa que le conviene hacer reaseguro, excepto si sus reservas iniciales son justo cero. En este caso, tiene un comportamiento totalmente inverso y entonces la probabilidad de ruina sin reaseguro es más baja que con reaseguro, por lo tanto no le interesa. ¿Por qué? Eso podría parecer un poco extraño y la principal razón para ese comportamiento es la elección de los recargos del reasegurador, que el recargo de seguridad del reasegurador sea superior a la del asegurador. Otro análisis que hicimos es la influencia que tiene la dependencia positiva que hay entre ellos dos en la probabilidad de supervivencia conjunta. Con este modelo podemos calcular no solo las probabilidades de que sobreviva cada uno de ellos por su cuenta, sino la que quizás nos interesa como mercado y como asegurados. Es decir, que los dos sobrevivan al mismo tiempo y por lo tanto, tanto el asegurador como el reasegurador sean capaces de hacer frente a la parte de los siniestros que les corresponde. Eso vendría dado por la probabilidad de supervivencia conjunta. Y queremos ver ¿qué ocurre si calculamos esa probabilidad de supervivencia conjunta sin tener en cuenta que realmente son riesgos dependientes con la probabilidad real que tiene en cuenta la dependencia que hay entre ellos? Y eso lo hemos hecho aquí con estas diferencias. TEOR es esta probabilidad de aquí, con TEOR es la probabilidad de que los dos lleguen vivos, es decir, sobrevivan hasta el momento 5 en este caso, teniendo en cuenta la dependencia que hay entre ellos, y esa misma probabilidad calculada si considerásemos que ambos van por su lado y son independientes y no tuviésemos en cuenta la dependencia que hay realmente dentro de ellos. Bien, evidentemente la probabilidad que tiene en cuenta la dependencia, de esta probabilidad de que no se arruinen hasta t, es mayor que la misma probabilidad calculada teniendo en cuenta que fuesen independientes, ¿vale? Por lo tanto, si los consideramos independientes, estamos minusvalorando esa diferencia es positiva, por lo tanto, si los consideramos que son independientes, sí, lo he hecho bien, estamos minusvalorando la probabilidad de que tengan suficientes fondos conjuntamente, ¿vale? Las diferencias relativas están en valor absoluto y en relativas, y las relativas las calculamos para destacar que las diferencias relativas son menos importantes cuando las reservas iniciales son grandes, lo cual no es cierto en valores absolutos. Bien, y estos son los 3 artículos que están citados en la exposición. Vamos al segundo trabajo, que se titulaba Some Optimization and Decisions Problems in Proportional Reinsurance. Vamos a utilizar una metodología, se basa en lo mismo, pero matemáticamente es muy distinta, ¿vale? Vamos a cambiar de tipo de reaseguro, en vez del stop loss vamos a trabajar con un reaseguro proporcional y vamos a cambiar toda una serie de cosas, ¿vale? Bien, el objetivo de este trabajo era analizar el déficit en el momento de ruina, es decir, la cantidad por la cual se va a arruinar la compañía en un modelo clásico de la teoría de la ruina, asumiendo un proceso de Poisson compuesto para la siniestralidad agregada y una distribución face-type para los siniestros individuales, cuando el asegurador incorpora un reaseguro proporcional, pero no el clásico, sino uno que hemos denominado Threshold Proportional Reinsurance, porque introduce una pequeña modificación en los reaseguros proporcionales, ¿vale? Bien, trabajamos como antes, con el mismo proceso de riesgo. Estos eran las reservas, en este caso solo tenemos el asegurador, solo nos interesamos por él, pasamos de la solvencia del reasegurador.
Y tenemos sus reservas iniciales, las primas que ha ingresado hasta T y la siniestralidad que ha pagado hasta T. Obviamente aquí, como ya os he avanzado antes, trabajaremos con tiempo continuo, es decir, tenemos un modelo en el cual nos interesamos en todos los instantes de tiempo, desde 0 hasta el infinito, por lo tanto tenemos un horizonte infinito, ¿vale? Y trabajaremos en campo continuo. Eso implica que las primas que vamos a ingresar hasta T ya no es una suma de las primas totales, sino que serán en la intensidad de prima que ingresamos en cada instante C por T, que es el tiempo, ¿vale? S de T, que va a ser la siniestralidad agregada hasta T, como ya he avanzado, la vamos a modelizar con un proceso de Poisson compuesto, el clásico, ¿vale? Por lo tanto, el número de siniestros sigue un proceso de Poisson con parámetro lambda, ¿vale? Y cada uno de los siniestros va a estar modelizado como variables aleatorias, en la hipótesis clásica, independientes e idénticamente distribuidas y que tienen pues, una función de densidad común y además son independientes del número de siniestros. Los que vengáis de esta zona, y si no lo comento un poco para el resto, aquí vemos que la siniestralidad pagada hasta T no es más que la suma de todos los importes de todos los siniestros que ocurrirán hasta T, ¿vale? Sabiendo que el número de siniestros que van a ocurrir también es aleatorio, ¿vale? Por lo tanto, viene dado por esta suma. En cuanto a las primas, vamos a utilizar el mismo criterio que en el otro artículo, que hemos utilizado en el otro artículo para la aplicación, es decir, el Expected Value Principle, y ρ va a ser aquí el recargo de seguridad. El momento de ruina es el T, solo está él, y es necesario remarcar que como trabajamos en tiempo infinito, precisamente lo que nos interesa es que sea solvente, y precisamente si es solvente, la T no toma ningún valor porque no se arruina en ningún instante, entonces asignamos a T el valor infinito. Por lo tanto, T es una variable aleatoria un poco peculiar, que si se arruina toma algún valor y si no se arruina le asignamos el valor infinito. De manera que T es infinito si para todos los T's, desde 0 hasta el infinito, las reservas son siempre positivas o 0. Estamos interesados en este artículo no solo en la probabilidad de ruina, sino en la cantidad por la que arruinas, es decir, el dinero, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que definir la variable aleatoria I mayúscula, que será ese déficit de ruina. Obviamente, como las reservas cuando te arruines se van a hacer negativas, entonces tomamos el valor absoluto. El déficit de ruina serán las reservas del asegurador, que serán negativas, justo después del momento de ruina, y por ahí viene el más, ¿vale? También nos aparecerá las reservas del asegurador justo en el instante antes de arruinarse, ¿vale? Hago así porque los que vengáis de actuarial ya habréis hecho el gráfico típico de la evolución de las reservas con todas estas hipótesis. Salimos de U, ingresamos las primas lineales, crecemos, cuando hay un siniestro bajamos, volvemos a crecer, volvemos a bajar. Entonces, cuando nos arruinamos, cuando la compañía se arruina, tiene que ser porque ha ocurrido el siniestro, y significa que después del siniestro las reservas son negativas, están por debajo del eje, y justo antes del siniestro eran positivas, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las reservas que había justo antes del instante en que ocurra el siniestro que le provoca la ruina. Vamos a trabajar con la probabilidad de ruina, y cuando estamos trabajando la probabilidad de ruina en tiempo continuo y horizonte infinito, recibe un nombre propio porque es una de las más analizadas y de las más importantes, y se llama probabilidad de ruina última. Y la variable de la que vamos a explicitar que depende son las reservas iniciales, como ya hemos hecho antes. Esta probabilidad de ruina viene dada por esta expresión. Aquí lo único que quería remarcar es que, además de expresarla como la probabilidad de que T, el momento de ruina, sea inferior a infinito, lo podemos expresar, porque vamos a utilizar esta nomenclatura también, como la esperanza de la función indicadora sobre ese suceso de que el momento de ruina sea inferior a infinito, ¿vale? Podemos utilizar tanto esta manera de definirla como esta otra. ¿Qué ocurre? Que en este artículo nosotros estamos interesados no tanto en la probabilidad de ruina como en averiguar cuál es el importe por el que se arruina si llega a arruinarse. Entonces, clásicamente se puede analizar la probabilidad de ruina por un lado, el déficit de ruina por otro, el momento de ruina por otro, y montar un modelo ligeramente distinto para las tres cosas, para las tres variables. Eso es lo que se hacía antes, pero desde que Gerber y Anseo hicieron su artículo en la NAG y introdujeron una nueva función, eso ya normalmente no se hace así, sino que se trabaja con las tres variables conjuntamente a través de una nueva función que recibe el nombre de los autores, que se llama la función de Gerber-Shiew, ¿vale? Función de penalización descontada Gerber-Shiew. Voy a introducirla un poquito. Esa función de penalización descontada depende de las reservas iniciales,
y está definida a través de esa otra manera de definir la probabilidad de ruina, como una esperanza de una serie de cosas. Es una esperanza condicionada, las reservas iniciales son U, y tenemos un producto de tres cosas que son importantes. Primero, el indicador de la ruina. Por lo tanto, ahí nos aparece el indicador de que la ruina se haya producido, ¿vale? Nos aparece una función W, que va a ser llamada función de penalización y que va a ser una función que va a depender de dos cosas. Unas son las reservas que tenía la aseguradora antes de arruinarse y otras el importe del déficit, es decir, las reservas en valor absoluto que le quedan después de la ruina. Y luego este factor de aquí, que es la exponencial de menos delta t. ¿Qué ocurre? Que eso es obviamente una actualización financiera y delta podemos considerarlo como el factor de actualización. Por lo tanto, esta función Gerber-Shih tiene una interpretación muy clara. Es una penalización una penalización que se va a pagar en el momento de ruina, calculado su valor actual y calculada la esperanza, ¿vale? Dependiendo de los valores que le demos a las W, tenemos las diferentes interpretaciones que nos interesan. Podemos considerar que W es 1, tenemos esta expresión, la W desaparece y la Gerber-Shih se transforma en la transformada de Laplace del momento de ruina. Y delta, que era un parámetro de actualización, obviamente aquí va a ser el parámetro de la transformada de Laplace. Y además, si considerásemos que el factor lambda es 0, lo que obtenemos es que esta parte de aquí desaparece, nos queda la esperanza del indicador, recuperamos la probabilidad de ruina. Por lo tanto, la probabilidad de ruina es un caso particular de la Gerber-Shih. Y respecto del déficit, ¿qué podemos elegir? Podemos elegir que la W sea el segundo elemento elevado a n. ¿Qué ocurre en este caso? Que la W es este factor, porque el segundo elemento son el déficit por el que te arruinas, y entonces, si además dividimos esta función Gerber-Shih por la probabilidad de ruina, lo que obtenemos es esto de aquí, que tiene una interpretación directa e inmediata. Aquí lo que tenemos son los momentos ordinarios del déficit por el cual te has arruinado actualizados, ¿vale? Por lo tanto, alfa m serán eso, los momentos ordinarios del déficit de ruina actualizado, su esperanza. Por lo tanto, si delta es 0, lo que tenemos aquí son los momentos ordinarios del déficit de ruina sin actualizar. Y por último, aparte de los momentos, podemos calcular también la función de distribución. Si elegimos como W este otro indicador, y dividimos la función Gerber-Shih por la probabilidad de ruina, lo que obtenemos es la función de distribución del déficit por el cual te arruinas. Por lo tanto, podemos conocer no solo la probabilidad de ruina, sino el importe por el cual te vas a arruinar si te llegas a arruinar, ¿vale? Descontado y sin descontar. Hemos dicho que utilizaríamos un reaseguro proporcional pero ligeramente distinto. ¿En qué consiste el Threshold Proportional Reinsurance? Es una estrategia dinámica en la cual lo que hemos hecho es que la proporción que de cada siniestro retiene el asegurador no sea constante, no sea siempre la misma, sino que dependa del nivel de las reservas en cada instante. Dependiendo de las reservas que tenga el asegurador en ese instante, podrá retener o ceder una proporción distinta. Por lo tanto, tendremos un nivel de retención K1 que aplicaremos cuando las reservas sean inferiores a un threshold, a un umbral B, y un nivel de retención K2 que lo aplicaremos en el otro caso, cuando sean superiores. En este modelo, en el que vamos a trabajar con la Gerber-Shih como paraguas de las otras tres cosas, la Gerber-Shih tiene evidentemente estos dos tramos, ¿vale? En un artículo anterior ya obtuvimos la ecuación íntegro diferencial para la función Gerber-Shih. Como ya os he avanzado, el hecho de que en este caso trabajemos en horizonte infinito y en tiempo continuo implica que el instrumental matemático es distinto y aquí nos aparecen las ecuaciones íntegro diferenciales. Y esta es la ecuación íntegro diferencial a partir de la cual podemos calcular la función Gerber-Shih. Es íntegro diferencial porque nos aparecen las derivadas y porque la misma función aparece dentro de una integral. En estas ecuaciones íntegro-diferenciales destaco que nos aparecen dos nuevas funciones que son las chi, que van a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque en estas funciones chi1 y chi2 es donde aparece la función w, que es en la cual podremos dar valores distintos y obtener las tres cosas que nos interesan: la probabilidad de ruina, los momentos ordinarios del déficit de ruina y su función de distribución. En cuanto a la cuantía de los siniestros, también vamos a trabajar con algo un poco peculiar, y es que vamos a asumir que las cuantías individuales de los siniestros se distribuyan según la distribución face-type, ¿vale?
aquí hay unas pequeñas indicaciones de las FaceType. Las distribuciones FaceType las elegimos porque es una familia de distribuciones que de alguna manera cualquier distribución que cumpla unos ciertos criterios de regularidad puede ser aproximada de una manera muy correcta por una distribución FaceType. Por lo tanto, en muchos trabajos se utilizan este tipo de distribuciones. La característica de estas FaceType es que tiene como parámetros una matriz S y un vector de probabilidades. Esas distribuciones FaceType se pueden definir a partir de un proceso de Markov de tiempo continuo y justo esta variable aleatoria tiene una distribución FaceType y esta variable aleatoria es la del tiempo hasta que el proceso alcanza el estado de absorción en una cadena de Markov a tiempo continuo que tenga un único estado de absorción y n estados transitorios, ¿vale? N, los estados transitorios, son los que marcarán la dimensión de esa matriz S. Esta matriz incluye las tasas de transición entre los estados, entre los distintos estados. Aunque nosotros no vamos a asociar estados, simplemente estoy comentando de dónde vienen. Las expresiones para calcular la función de distribución, la función de densidad y los momentos ordinarios para esta distribución son muy sencillas. Visualmente son muy sencillas. Lo que ocurre aquí es que estas exponenciales no son las exponenciales usuales porque eso es la matrix exponencial. Por lo tanto, no es un e elevado a un número, es e elevado a una matriz que tiene otro tipo de cálculo. ¿Vale? Una característica de estas distribuciones FaceType y que las hace muy prácticas a la hora de trabajar es que su transformada de Laplace es racional. La transformada de Laplace de su función de densidad puede expresarse como un cociente de dos funciones A y B, ¿vale?, que están definidas aquí, y además su función de densidad cumple también una ecuación diferencial lineal de orden n muy sencilla. Estos coeficientes b son los mismos que definen la función que está en el denominador de la transformada de Laplace y van a jugar un papel en el modelo. Una característica importante es que si hacemos mixturas de distribuciones FaceType, lo que obtenemos también es una distribución FaceType, de la cual podemos conocer su matriz, la nueva matriz a partir de las matrices de los riesgos que hemos incluido en la mixtura, de los vectores alfas de cada una de las variables originales y de los pesos de la mixtura. Vamos a trabajar en los ejemplos numéricos con una FaceType 2, ¿vale? En ese caso podemos explicitar cómo es su matriz, que aquí está la nomenclatura habitual, cómo es la ecuación diferencial que cumple su función de densidad, en la cual solo nos aparecen dos parámetros, B1 y B2, y qué distribuciones hay incluidas en esta subfamilia de FaceType 2. Pues las distribuciones que están incluidas aquí, con las cuales vamos a trabajar conjuntamente, son la exponencial, podría sacarse como un caso particular, aunque no es lo habitual, no es necesario, pero las otras que están incluidas, se puede ver en Dixon and Heath 2002, son las distribuciones hiperexponenciales o cualquier combinación lineal entre una exponencial y una Erlang 2 con el mismo parámetro de escala. Siguiendo a Dixon and Heath, podemos reestandarizar esas distribuciones FaceType y expresar de una manera más sencilla y más práctica la matriz S que interviene en las FaceType, con unos nuevos parámetros A1, A2 y A4 y apareciendo aquí un 0. La hiperexponencial y la combinación lineal de exponenciales y Erlang 2 se obtienen fácilmente asignando valores a estos tres parámetros A. En esta forma estandarizada, el B1 y el B2 que nos definían la ecuación diferencial lineal de segundo orden para la función de densidad están relacionados con los parámetros A de esta matriz S de esta forma. Por lo tanto, tenemos una expresión muy sencilla, relativamente sencilla, para la función de densidad. ¿Vale? Respecto de la Gerber-Shue, para esta distribución FaceType, lo que queremos es obtener su expresión. Necesitamos primeramente, a partir de la ecuación íntegro diferencial general, obtener una ecuación diferencial y entonces resolverla. Vamos a presentar resultados genéricos para cualquier FaceType, ¿vale?, y expresiones explícitas para el caso de FaceType, porque al solucionarlo no es obviamente un problema sencillo en absoluto. Yendo a los resultados generales, tenemos dos proposiciones importantes, la 2 y la 3, y en la 2 lo que obtenemos es la ecuación diferencial ordinaria, y que sirve para cualquier W
que esté en la familia en la cual están las tres que nos interesan y que nos permiten obtener luego la probabilidad de ruina, los momentos ordinarios del déficit y su función de distribución. Entonces, si la ecuación ordinaria diferencial que obtenemos es la misma para todas esas tres situaciones, ¿cuál es la diferencia y por qué salen los tres casos particulares? La ecuación diferencial que obtenemos es la misma, pero la diferencia viene dada por las expresiones distintas de las funciones chi, que es donde nos aparecía la función de penalización W, ¿vale? Y en la proposición 3 presentamos una expresión general para esas chis. Bien, no voy a entrar en detalles, pero esta es la ecuación diferencial ordinaria de orden n más 1 para la función Gerber-Shih en el caso general con cualquier phase-type. Y esta sería la expresión para las funciones chi, que son las que nos permitirán diferenciar los tres casos de la probabilidad de ruina, la distribución del déficit y sus momentos ordinarios. Pasando a intentar obtener expresiones explícitas, porque en el caso más general no podemos entrar a solucionar, tenemos que entrar a solucionar en cada caso la ecuación íntegro diferencial. Lo hemos hecho en el caso n2, por lo tanto esto es general para la exponencial, la hiperexponencial y aquella combinación lineal de Erlangs y exponenciales. En este caso, estas chis, estas de aquí, que en general tienen esta expresión extraña, estas chis tienen una expresión mucho más sencilla con exponenciales y unos coeficientes c, y en este caso estos coeficientes c tomarán distintos valores dependiendo del caso particular que utilicemos para la función de penalización. ¿Vale? Entonces ya estamos, una vez tenemos las expresiones para la chi, podemos resolver la ecuación íntegro diferencial y la diferencial. La diferencial que se obtiene en este caso aparece en la tercera derivada, la segunda y la primera. Recordando que tenemos un conjunto, un valor, una ecuación diferencial para la situación 1, cuando la reserva inicial era inferior al threshold B, y otra para cuando sea superior. Y entonces, para resolver esas ecuaciones diferenciales, necesitamos las dos ecuaciones características, que las tenemos aquí, y por lo tanto nos van a aparecer 6 raíces reales distintas. Si las conocemos, sabemos que la estructura de solución de la ecuación diferencial y por lo tanto la expresión para la Gerber-Shih es tan sencilla como esto, siendo R las raíces de estas ecuaciones y unos coeficientes F, que son los que tenemos que calcular. Para calcular esos coeficientes necesitaremos 6 ecuaciones y estas ecuaciones las obtenemos de una condición de frontera que imponemos. Sabemos que el límite si las reservas iniciales de nuestra Gerber-Shih cuando el capital inicial tiende a infinito es 0. Sabemos que como tenemos 2, imponemos la condición de continuidad, que cuando sea justo, las reservas iniciales sean justo B, el valor coincida, y el resto de condiciones los obtenemos sustituyendo la estructura de solución en la expresión de la ecuación íntegro diferencial. Bien, aquí estaría el proceso de solución, lo hacemos como un sistema matricial, y entonces lo que obtenemos al final es que, no voy a entrar en detalles, es que la Gerber-Shih con sus dos tramos se calcula como un producto de h's por z's. H's son los términos independientes de la expresión matricial del sistema de las 6 ecuaciones, y los coeficientes c vienen calculados como esta suma, donde aquí nos aparecen las raíces de las ecuaciones y unos coeficientes f, siendo estas f con dos subíndices los diferentes elementos de la matriz inversa A con la que nos aparece en la expresión matricial del sistema para calcular esos términos independientes f mayúscula. Por lo tanto, ya tenemos podemos calcular los valores de esa Gerber-Shih. Vamos a obtener, en vez de calcular, vamos a obtener un resultado muy curioso, que es el que voy a plantearos luego. Para ello necesitamos ver primero cómo obtener la probabilidad de ruina. En la probabilidad de ruina, los coeficientes, los términos independientes del sistema, es fácil verlo, está en el artículo, son 1. Entonces, en ese caso, la probabilidad de ruina, la Gerber-Shih es la probabilidad de ruina y es la suma de las c y las z. Y entonces vamos a construir dos vectores de probabilidad, porque nos van a sumar 1 sus elementos, simplemente normalizando este vector c y este vector d dividiendo por la probabilidad de ruina. Entonces la suma del vector P1 es 1 y la suma de los vectores P2 también es 1. Los podremos interpretar como conjunto de probabilidades. Entonces, y aquí llegamos al resultado más interesante del artículo, y es que el déficit de ruina, si la ruina ocurre, variable por la cual estábamos interesados como variable aleatoria, podemos demostrar que es una phase type
y sabemos cuál es su matriz, M. Esta matriz viene calculada de esta forma con los coeficientes A, y el vector de probabilidades iniciales, que son precisamente ese vector normalizado P1 cuando las reservas son inferiores a U y el vector normalizado P2 cuando las reservas son superiores a 2. ¿Qué gracia tiene el haber demostrado que el déficit cuando te arruinas tiene una distribución phase-type? Pues que ya lo tenemos todo hecho, porque si es phase-type sabemos calcular su esperanza, su varianza, su función de densidad, su función de distribución, todo lo que queramos, ¿vale? Por lo tanto, sabiendo esto, podemos calcular las distintas medidas sobre el déficit en el momento de ruina si la ruina ocurre, ¿vale? Por ejemplo, si asumimos que la siniestralidad, las cuantías de los siniestros es una Erlang 2 beta, que es un caso particular de la phase type 2, y la beta es 2, la lambda es 1, el threshold es 2, retenemos, cuando las reservas son inferiores a U, retenemos el 80%, cuando las reservas son superiores a 2 retenemos el 45% y utilizamos estos recargos de seguridad y ponemos delta 0, por lo tanto no trabajamos en valores actuales. Bien, al final tenemos las expresiones para calcular la probabilidad de ruina como función de las reservas iniciales, que como veis son expresiones muy sencillas con exponenciales, y sabemos que el déficit en el momento de ruina, si la ruina ocurre, es una phase type con este vector y esta matriz. Sabemos cómo es la matriz, evidentemente 4×4 porque será una phase type 4, y sabemos los vectores de probabilidades. Tenemos uno cuando la U es inferior a 2 y uno cuando la U es superior a 2. Estos vectores de probabilidades dependen de U, ¿vale? Por lo tanto dependen de las reservas iniciales. Aunque la matriz no dependa, las reservas iniciales, el vector de la phase type sí que depende de U. Por lo tanto, la distribución exacta de ese déficit dependerá de U, de las reservas iniciales del asegurador. Por ejemplo, si U es 0, empezamos con reservas iniciales 0, en este caso nuestra probabilidad de ruina es enorme, es un ejemplo teórico, ¿vale? Nos arruinaríamos con el 94% de probabilidad, es un muy mal negocio, ¿vale? Y el vector de probabilidades que define el déficit de ruina en el momento de ruina serían estas. Tenemos 4 elementos. La función de distribución del déficit en el momento de ruina por el cual te arruinas, que sería la cantidad por la cual te arruinas monetariamente, y sus momentos. Por ejemplo, si la U es 3, si ponemos un capital mucho más alto, obviamente reducimos la probabilidad de ruina y la distribución del déficit en caso de que nos arruinemos cambia. ¿Cuál es la influencia de ese reaseguro threshold en el déficit de ruina si la ruina ocurre? Lo que estamos interesados es ver cómo afecta el reaseguro a ese déficit de ruina. Entonces sabemos, y recuperamos resultados que sabemos, que si la cuantía de un siniestro individual sigue una phase type y no hacemos reaseguro, y eso está demostrado, es sencillo, el déficit de ruina también sigue una phase type con unas probabilidades y una matriz que es idéntica a la matriz de los siniestros individuales. Podemos calcular su probabilidad de ruina. Esto sin reaseguro. Si hiciésemos reaseguro proporcional, siempre el mismo, podemos incorporarlo esto a la situación sin reaseguro y podemos calcular muy fácilmente cómo es la cuantía de un siniestro para el asegurador, que es phase type cambiando la matriz, cómo es su probabilidad de ruina, cómo es el déficit de ruina, que también es phase type, y por lo tanto su esperanza-varianza. Y aquí introducimos, como he dicho al principio, que además miraríamos otras medidas de riesgo. En concreto, el value at risk, no solo estaremos interesados en ver cuál es la esperanza, por qué cuantía esperamos arruinarnos, sino el VAR de ese déficit de ruina, el value at risk, cuál es el valor del déficit tal que con un determinado nivel de riesgo tengamos más que aquello, ¿vale? Y el tail VAR. Sin embargo, igual que los otros parámetros tenían expresiones explícitas, con el VAR, como la inversa de su función de distribución, no hay expresión explícita y tiene que ser calculado numéricamente, pero gracias a Dios existe la informática y los packages en R, y en el package actual de Dutangenol hay funciones que nos proporcionan todo lo que queramos sobre las distribuciones phase-type y nuestro déficit es phase-type. ¿Vale? Por lo tanto, podemos calcular numéricamente el VAR. Para calcular el tail VAR, pues utilizamos la fórmula conocida. ¿Qué ocurre si hacemos el threshold? Pues en el threshold tenemos los 3 parámetros, el B, la retención antes de B, la retención después de B, y hemos podido ver que nuestras probabilidades de ruina tenían estas expresiones, C y D son los que he definido antes, que nuestro déficit es phase type
4, también con una matriz y unas probabilidades. Por lo tanto, podemos obtener expresiones explícitas para todo lo que queramos respecto del déficit y la probabilidad de ruina, como acabamos de ver en el ejemplo con la Erlang 2 beta. ¿Qué cosas hemos mirado? Algunas de ellas. Pues hemos mirado problemas de optimización respecto de la probabilidad de ruina. Si nuestro objetivo es, obviamente, minimizar la probabilidad de ruina. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que tiene el asegurador? Si lo que quiere es minimizar su probabilidad de ruina, y el instrumento que tiene es un reaseguro proporcional que puede hacerlo, no hacerlo, y si lo hace, puede hacerlo siempre con el mismo nivel de retención o utilizando un threshold en el cual pueda definir dos niveles de retención distintos y un umbral, ¿vale? Vamos a ver cuál es su mejor opción. Entonces, empecemos si su opción solo incluye el no hacer reaseguro o hacer reaseguro proporcional siempre con el mismo nivel de retención. Entonces, el programa de optimización en el cual estaríamos interesados es en minimizar la probabilidad de ruina, la variable de decisión es el nivel de retención y hay unos márgenes de movimiento para esa K que vienen derivados de los recargos de seguridad. Entonces, se puede demostrar que este óptimo existe, pero las expresiones del punto óptimo, que las hay, no las hemos incluido aquí porque obviamente quedan unos carros increíbles, ¿vale? Sí que podemos calcular cosas. Podemos calcular las probabilidades de ruina mínimas que obtiene el asegurador si hace un reaseguro proporcional y la esperanza varianza var y tel var con distintos niveles de riesgo del déficit de ruina si la ruina llega. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que aquí tenemos para diversos valores de las reservas iniciales del asegurador cuál es la mejor K, es decir, qué es el óptimo en cuanto a su retención, cuál es lo mejor que puede hacer de retener de negocio si su objetivo es minimizar la probabilidad de ruina, y la probabilidad de ruina mínima que obtiene en ese mundo del reaseguro proporcional. Y luego todas las medidas que os he indicado respecto del déficit en el momento de ruina. Entonces vemos que la probabilidad de ruina mínima y el nivel de retención óptimo disminuyen cuando las reservas iniciales suben. Y, bueno, que si justo hace esa retención, pues aquí tenemos lo que le ocurrirá a su déficit. Os puede chocar, si tuvieseis tiempo para fijaros en la tabla, que si las reservas iniciales son 0, lo mejor, según estos cálculos, lo mejor que puede hacer el asegurador si quiere minimizar su probabilidad de ruina es quedarse con todo el negocio, no reasegurar nada, ¿vale? En los otros casos, para los otros niveles de reservas iniciales, no ocurre esto, ¿vale? Si incluye el reaseguro proporcional de threshold como una opción más, ¿vale? ¿Ganaría algo si en vez de hacer una retención fija siempre, permite que el nivel de retención cambie antes de llegar a la barrera o después? Bueno, pues la respuesta se obtiene resolviendo este problema de minimización en la cual las variables son 3, el threshold, la K1 y la K2. Este problema lo tenemos que resolver numéricamente y lo hemos hecho con el NMinimize del software matemática, y simplemente algunos resultados es que aquí tenemos la mejor estrategia que puede hacer con reaseguro threshold y la probabilidad de ruina mínima que obtiene y todo lo que le ocurre al déficit en ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que el punto óptimo, su mejor estrategia, depende de las reservas iniciales, pero muy poquito. Si os fijáis en los números vemos que el punto es casi el mismo, ¿vale? Obviamente la probabilidad de ruina mínima decrece al incrementar las reservas iniciales. Bueno, hay algunos comentarios adicionales que me los salto para poder ir a algún resultado más interesante. Entonces, ¿qué ocurre si incluimos en el problema de decisión el déficit por el cual te ruina? Aquí hemos hablado que solo mira a minimizar la probabilidad de ruina, pero claro, no solo te interesa minimizar la probabilidad de ruina, sino también, hombre, tener en cuenta el importe por el cual te vas a arruinar si realmente te llegas a arruinar. Es una variable importante. Eso implica incluir el déficit de ruina en nuestro proceso de decisión. Nos podemos preguntar si existe alguna estrategia de reaseguro óptima que minimice las distintas medidas de riesgo que podemos aplicar al déficit, que minimice el déficit esperado, que minimice su varianza, que minimice su var, o lo que queramos. Bien, la respuesta es no, obviamente, porque la estrategia óptima sería no retener nada, ¿vale? Eso, no retenerlo nada. Si no retienes nada y le cedes todo el riesgo al otro, entonces obviamente tu déficit va a ser 0. Por lo tanto, ahí por ese lado no vamos a ningún caso.
tocar, no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, lo que hemos hecho es incluir el déficit de ruina, si la ruina ocurre, como un criterio adicional al criterio de la probabilidad de ruina. ¿Por qué? Porque para un nivel inicial de las reservas podemos obtener todas las estrategias que son equivalentes a la óptima obtenida con reaseguro proporcional. Antes hemos visto que teníamos una estrategia óptima de reaseguro proporcional, ¿vale? Y hemos visto que en el reaseguro threshold proporcional teníamos también una serie de estrategias óptimas. Si nos fijamos en los números, vemos que, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de ruina, para hacerlo con un ejemplo numérico, la probabilidad de ruina mínima si hacemos reaseguro proporcional siempre es 0,49 y tendríamos que retener el 46% de la siniestralidad, ¿vale? Para esa misma probabilidad de ruina podemos obtener infinitas estrategias de reaseguro threshold que nos darían la misma probabilidad de ruina, ¿vale? Entonces, el déficit de ruina lo vamos a introducir como un criterio adicional para elegir entre esas infinitas opciones de reaseguro threshold la mejor, ¿vale? Aquí tenemos una figura en la que tenemos para diferentes valores de la B las combinaciones de K1 y K2 que nos dan la misma probabilidad de ruina que el mejor reaseguro proporcional. Obviamente el reaseguro proporcional es un caso particular del threshold, por lo tanto todas esas combinaciones de reaseguro threshold coinciden con la del proporcional cuando K1 y K2 son iguales y toman el valor 0,46. Por lo tanto, donde todas las curvas coinciden, que sería aproximadamente en este punto, estaría el proporcional. Por lo tanto, junto a la estrategia de reaseguro proporcional tenemos infinitas combinaciones de reaseguro threshold que nos permitirían tener la misma probabilidad de ruina. Y entre esas infinitas podemos detectar alguna mejor que otra, incorporando como criterio adicional el importe por el caldo de ruinas. Entonces, por ejemplo, si elegimos una de ellas con B0,5, vemos que todas las estrategias de reaseguro que tengan niveles de retención antes de B inferiores al mejor reaseguro proporcional y todas que después también sea inferior al mejor reaseguro proporcional, son mejor opción que el reaseguro proporcional, porque, no incluido las tablas, se puede demostrar que la esperanza del déficit de ruina es menor. Por lo tanto, sin entrar en el otro caso, una de las conclusiones importantes, todos los márgenes, una de las conclusiones de este trabajo es que el reaseguro proporcional de threshold nos permite obtener la misma probabilidad que la mejor que se puede obtener con el reaseguro proporcional, pero teniendo menor esperanza en el déficit por el cual nos arruinamos si la ruina llega. Lo mismo que ocurre con la esperanza también ocurre con las otras medidas, el VAR y del VAR, a cualquier nivel del déficit de ruina. Por lo tanto, el artículo concluía de que esta estrategia de reaseguro proporcional threshold podría ser una buena opción frente al reaseguro proporcional. Y esta es alguna de la bibliografía que he citado en mi exposición. Muchas gracias. Olvidé decir al principio que en principio estaba previsto que la ponencia fuera en inglés, pero bueno, en último momento pedimos, dada la asistencia de alumnos del máster de Ciencias Naturales, pues pedimos a Merced aquí eran los que más en el último momento que cambiara el idioma. El segundo comentario, como sé que muchos de los que estáis aquí estáis previsto asistir al comienzo del curso de metodología de Profesor Segura, he avisado al coordinador del programa de doctorado que estáis aquí y que esperan un poquito, ¿vale? O sea, que no os hagáis correr todavía. Entonces vamos a dejar un poquito de espacio para las preguntas. En principio voy a dar la palabra ahora a Antonio Eras y en todo caso, si son preguntas, que sean preguntas muy concretas, solamente un par de preguntas, ¿vale? Para que todo el mundo pueda subir arriba. Pido disculpas porque solamente me he extendido demasiado. Digamos que hemos empezado un poquito más tarde y además hay algunos problemas técnicos que nos han hecho que nos retrasemos un poco, así que más bien la culpa ha sido mía, ¿no? por el pendrive. Así que Antonio, ¿les rompes el hielo? Vale. Bueno, pues nada, yo voy a intentar ser breve. Lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque me parece una presentación muy buena y una investigación muy interesante que es además pues una prueba del buen nivel que tenéis en tu grupo de investigación. Y bueno, a mí me ha resultado muy interesante, me parece muy interesante el objetivo de la investigación porque se
se entiende muy bien desde el punto de vista actuarial, por lo menos desde el punto de vista de los docentes de matemática actuarial, porque como bien sabes, pues en clases siempre estamos hablando de riesgos independientes y no nos metemos muy raramente en cuestiones de dependencia, pero en el mundo real hay dependencia, con lo cual en el mundo real pues habría que acercarse a los problemas con las técnicas que tú nos has ilustrado, en lugar o complementando las técnicas que nosotros explicamos en clase. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que es un artículo muy interesante, y luego, pues, el reaseguro, pues, evidentemente, qué decir, ¿no? El reaseguro, pues, es algo absolutamente fundamental en la práctica diaria actual. Bueno, tu presentación es interesante también porque nos presentas dos artículos de los cuales, bueno, he visto que uno ya está publicado, ¿no? Sí, los dos tengo aquí. El primero, tengo entendido, ¿no? Sí. Parece. Y el segundo, pues estáis en ello, ¿verdad? Sí. Son dos artículos, además, cuyas herramientas, digamos, matemáticas son muy distintas. Sí, por eso lo he elegido. Es mucho más sofisticado el segundo. Sí. Bueno, no te creas. Primero, no, pero el primero, digamos, lo que pasa es que, claro, tú no nos cuentas, y eso es precisamente de ahí va mi pregunta, ¿no? Tú no nos cuentas las tripas, cómo se ha llegado hasta aquí, tú nos cuentas el resultado. Entonces, claro, chapó, estupendo, pero desde el punto de vista de alumnos que hay aquí de actuariales y también de alumnos que están haciendo el doctorado, pues también, y de eso va mi pregunta, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se llega hasta aquí? Cuesta, ya no sé qué es tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se consigue, digamos, acceder a estos niveles? Vosotros tenéis alumnos de doctorado, ¿en cuánto tiempo logran, digamos, manejarse en estas técnicas, ¿no? Tú nos has presentado dos tipos de técnicas, además, muy diferentes. Sí, yo creo que realmente las primeras es una discretización al final de unas ecuaciones que se entienden perfectamente, y luego decir, discretizo. Bueno, pero claro, ahí habrá habido alguien aplicando, ¿no? Y haciendo al final los números y bueno, eso por ejemplo, pues me gustaría que nos contaras un poquito cuando se llega ahí, cuesta, cuánto cuesta, desde el punto de vista de eso, de que interese a un alumno que quiere acceder a este nivel de conocimientos. Esta era mi pregunta, digamos, personal. Y luego, pues una pequeña pregunta que me ha surgido al principio cuando estabas combinando la cedente y la reaseguradora en el mismo saco. Bueno, nos presentas unas probabilidades de ruina que son, pues, que se arruinen los dos. Al primero que se arruine o al último, sí, básicamente es esto. Pero realmente, cuando uno piensa en el papel de una cedente y de una reaseguradora, pues a la cedente le importa que la reaseguradora no se arruine, porque si se arruina no le va a pagar el reaseguro, pero viceversa no tendría por qué ser así. A la reaseguradora que ya ha cobrado le daría igual que la cedente no pagara, ¿no? Sí. Perdón, sí. No pagara, se arruinara, bueno, porque pagar ya ha pagado. Han pagado las primas al principio. Sí, ya ha cobrado, por lo tanto. Ha cobrado y luego, pues si te arruinas, mejor, porque así no tendré que pagarte yo. Bueno, es decir, depende, no sé. El asegurador sí le podría reclamar algo, no, bueno, de la parte legal. Ya. En un modelo sí, matemático, pero no tienes toda la razón. En un modelo matemático así, que te entiendo, tienes toda la razón. Pues si te arruinas, te arruinó, ya mejor, porque así ya no pago. Con lo cual, si uno se coloca así en el punto de vista del regulador, ¿cómo se podría, o sea, cuál de tus medidas, si alguna o algo, ¿cómo se podría incluir esta intuición desde el punto de vista regulador en una medida de riesgo que involucre a las dos, a la cedente y a la reaseguradora? Es una pregunta un poco también extraña, bueno, pero... No, te entiendo, sí. Que algo así nos preguntó el Recel también. ¿Ah, sí? Hombre, pues, siempre hay preguntas de cajón. No, ya. Y nada, pues felicitarte otra vez de nuevo. Tengo que decir que si miráis, si alguien quiere ver estos dos artículos, pues en la página web el que está puesto no son estos dos, ha habido un error y es otro. Sí. Entonces, ponerse en contacto con otro. Pero luego ya hoy mismo cambiaré y pondré estos dos en la página web del máster en Ciencias Actuariales y Financieras, ahí en la entradita. Entonces ahí están los dos artículos. Sí, pero los dos son públicos, bueno, la Insurance y Working Paper. Y ahí los pondré esta misma tarde o mañana por la mañana como muy tarde si alguien nos quiere ojear. Y nada más, pues muchas gracias de nuevo, muy interesante. Muchas gracias. Te empiezo contestando la segunda, ¿vale? Tienes toda la razón, al asegurador le interesa obviamente que él no se arruine y que el reasegurador tampoco, obviamente, eso es un interés legítimo, y si solo lo miras desde el reasegurador, ¿pero qué le interesa si el asegurador se arruina o no?
Desde el punto de vista miope únicamente del reasegurador, pues sí, no tendría por qué tener ningún interés. Ahora bien, el mirarlo, bueno, es cierto que se le moriría a un cliente, por decirlo así, ¿vale? Se le arruinaría a alguien y a lo mejor que de alguna manera le pudiese llegar alguna responsabilidad, ¿vale? De los siniestros igualmente. Pero a quien más le puede interesar, creo yo, es aunque sea dicho así, al mercado o a la sociedad, ¿vale? Y sobre todo al regulador, sobre todo justo al tercero. ¿Por qué? Porque que tanto asegurador como reasegurador al mismo tiempo sobrevivan, ¿vale? Importa al mercado financiero, al mercado de seguros, porque son los dos que garantizan el pago de siniestros. Porque obviamente si el reasegurador no sobrevive, es muy posible que al asegurador se le cree algún problema, ¿vale? Porque si el asegurador había previsto que los siniestros los tendrían que pagar una parte uno y otra parte otro, y el reasegurador no es capaz de hacerles frente, evidentemente en una realidad real, el asegurador puede acabar teniendo problemas porque tendrá que asumir el pago de todos los siniestros. Por lo tanto, creo que a quien más le interesa el ver que los dos sobrevivan es al mercado en sí, porque lo que le interesa es que al final quien se hace responsable de pagar los siniestros sea solvente para pagarlos, y eso es una cuestión económica muy clara, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de tratarlos como independientes desde el punto de vista de la economía y del mercado financiero no es lo más útil, ¿vale? Porque el que sobrevivan los dos es lo que interesa al final, ¿vale? Porque si no habrá problemas para alguna de las dos y por lo tanto que revertirán en el pago de los riesgos que han sido asegurados. Y ese es el problema, ¿vale? O al menos eso es lo que yo creo desde mi punto de vista. Ahora, que esto se incluya en un modelo de supervisor, bueno, pues ahí está Solvencia II, que obviamente no utiliza estos modelos con detalle y en los cuales el papel del reasegurador y el reasegurador y esta necesidad de que el reasegurador también sea solvente se ha incorporado, pero no en una parte vía el underwriting risk, pero básicamente vía al reconocimiento explícito del riesgo de crédito, del hecho de que el reasegurador no te pague. Por lo tanto, no tanto como el reasegurador sea solvente o no, sino por el hecho de que te paguen los siniestros, pero vía la consideración de un riesgo de crédito en vez de explicitarlo como un riesgo de underwriting, ¿vale? Aunque sí que en el underwriting hay algunos detalles en la fórmula básica para incluir el reaseguro, ¿vale? Pero no está modelizado con esta idea, sino con la otra, ¿vale? Ahora bien, yo creo que esa idea de insistir de que también te puede interesar, no que cada uno vaya por su lado, sino que te sobreviven los dos y además tengas en cuenta que en realidad su supervivencia depende, desde el punto de vista técnico es totalmente dependiente, pues eso es importante, ¿vale? Y en cuanto a la primera, decirte que nada es fácil en el mundo actuarial y mucho menos en el mundo de la teoría del riesgo. El instrumental que está aquí no es un instrumental sencillo en absoluto, ¿vale? Y los dos artículos nos costaron, de hecho el segundo todavía no está publicado, lleva 6 meses lanzando por el mundo de las revistas, bueno, con una en manos de los referees, y el primero nos costó 2 años publicarlo, fue duro, y para los estudiantes que empiezan, si quieres hacer una tesis doctoral en teoría de riesgo es duro, ¿vale? Si vienes de las enseñanzas actuariales, además tienes que ser bueno con el instrumental matemático, porque tanto el primero, aunque aquí está muy escondidito, como el segundo necesitan un instrumental matemático potente, ¿vale? El segundo, tipo de ecuaciones integrales diferenciales y todo esto, instrumental estadístico, y el primero más de cálculo. Por ejemplo, el primero para hacer los cálculos, aquí no está algún detalle ahí en el trabajo, porque nos lo preguntó explícitamente el referee. Obviamente los cálculos a nivel de estructura con la fórmula recurrente es muy sencillo, pero a nivel de implementación no tiene nada y tuvimos que recurrir a un centro de computación, ¿vale?, externo a nuestra facultad para enviar ahí unos programas que hiciesen los cálculos y ya nos los devolvieron, ¿vale? Lo cual implicó unas horas de trabajo ingentes, ¿vale?, para conseguir los números, ¿vale? Porque una cosa son las fórmulas, pero luego nosotros, o al menos yo, por deformación profesional, lo que siempre me interesa es, vale, las fórmulas muy lentas, pero ¿y qué? ¿Vale? Poder hacer comentarios, poder jugar con los números y ver qué pasa con las cosas, ¿vale? Y eso nos costó mucho, ya te digo, recurrir a un centro de computación, el CESCA, que es externo a nuestra facultad, con lo cual tuvimos que pedir fondos para recurrir, es decir, todo el mundo del cálculo intensivo, ¿vale? Y en cuanto al instrumental, el primer artículo también utiliza un instrumental, el segundo es hecho por personas del grupo donde estoy yo, del grupo de la Universidad de Barcelona, pero en el primer artículo también ha colaborado el doctor Lefebvre, que es un investigador de la
de la ULB, de la Universidad Libre de Bruselas, que trabaja en actuariales y que tenía algunas versiones muy previas que están por ahí mencionadas, el artículo de Picard et al, en otro ambiente y tal, etcétera, pero que tenía alguna idea previa de por dónde podían ir los tiros. Fruto de esa colaboración con él, pues surgió ese artículo y bueno, luego otros en los que estamos trabajando, pero eso fue duro. Por lo tanto, para un alumno de doctorado también recomendarle que no solo mire o no solo se centre en lo que hay, sino que también utilice, contacte con gente de fuera, utilice cualquier recurso, y hoy en día que está internet y que todo es muy público, que no tenga ningún reparo en contactar, en irse y en hacer conexión con cualquier otro grupo que pueda estar trabajando en temas similares. Y sí, Teoría de la ruina es muy bonito. Este segundo artículo es una derivación de una tesis doctoral de una alumna de la UB, que hizo la tesis doctoral conmigo, que la dirigí, y fruto de esa tesis doctoral salieron luego, este me parece que es el tercero, artículos ISI, pero claro, son artículos que han salido ISI como fruto de una tesis doctoral que le costó, fue duro, ¿vale? Y que mientras hicimos la tesis conseguimos resultados parciales, publicar resultados parciales, pero ha sido después de hacer la tesis cuando le hemos sacado más rentabilidad, porque hemos continuado en el tema, ¿vale? Por lo tanto, al hacer la tesis doctoral, yo siempre digo a los estudiantes, vale, la tesis doctoral, pero hoy en día con los plazos que hay, la tesis doctoral no tiene que ser un objetivo último, sino simplemente un inicio. Es la primera experiencia de investigación que hace uno, una experiencia muy dura, muy estresante, ¿vale? Pero no tiene que plantearse como una cosa totalmente cerrada y un objetivo último, sino simplemente como una primera aproximación al mundo de la investigación, y que a partir de ahí pues la vida de investigación continúa. Por lo tanto, en la tesis pueden quedar flecos, como siempre, en todas las investigaciones. No sé si he contestado. Sí, lo que voy a sugerir es que como se va a estar todavía por aquí un tiempo, ¿verdad? Sí, hasta febrero. Hasta febrero, y es que si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda sobre esos trabajos, pues que se ponga en contacto con Mercè, que está aquí en el Departamento de Economía Financiera y Bancaria 1, de forma que podamos cerrar la sesión y podáis subir directamente ya la sesión de curso, ¿vale? Yo tengo un aplauso para Mercè y para... Claro, pensando que, bueno, no sé si te ha gustado. ¿Sí? Yo no puedo seguir. No, ya te he dicho que era muy... Es que claro,